Visitar España, presentado por Fernando Jáuregui. Visitar Valdepeñas es pisar una tierra que respira uva y coraje, donde la historia se cuela en el aroma del campo y en el murmullo de sus calles. Aquí, bajo cielos manchegos y entre viñas que se extienden hasta el horizonte, cada calle, cada piedra y cada copa cuentan un relato antiguo. Es tierra de resistencia, como aquella gesta heroica durante la Guerra de la Independencia, donde sus gentes frente al avance francés se convirtieron en el primer muro que frenó a Napoleón antes de la victoria de Bailén. Pero Valdepeñas no es solo batalla ni solo pasado. Es también tierra fértil, donde la vid hunde sus raíces desde hace más de 2 milenios, donde el enoturismo se respira en cada rincón y donde los aromas del vino conviven con la calidez de una ciudad abierta, que vive en sus calles, en sus plazas, en sus conversaciones al sol. Hoy, en Visitar España, alzamos la copa en honor a Valdepeñas, ciudad de vino, de memoria, de arte y de vida. Bueno, pues hoy vamos a hablar nada menos que de Valdepeñas. Y nada menos que con el alcalde de Valdepeñas, que por cierto lleva 24 años en el cargo, creo. Es un alcalde del Partido Socialista, 24 años viendo renovada su confianza, la confianza del electorado, del pueblo en él. Así que esto no es cualquier cosa. Y luego Valdepeñas, casi nada. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo estamos, don Jesús Martín? Pues muy feliz, ya que me dice don Jesús, yo le digo don Fernando, pero nos tuteamos como Hay que tutearse. Antes de entrar, que es la mejor manera de familiaridad. Feliz. Somos muy jóvenes, alcalde. Jesús Martín, Sí, que no he dicho el nombre, pero se me ha atragantado. Jesús Martín. No. Somos jóvenes porque después de lo que hemos pasado, no usted y yo, sino la humanidad en su conjunto, después de esa pandemia y esa incertidumbre, es como volver a nacer. Así es que sí, somos jóvenes. Y si no lo somos, que Dios nos haga. Yo en este momento feliz de que se haya acordado usted de Valdepeñas. Valdepeñas ha sido para mí y es, obviamente, mi modelo de vida. Es quien me ha dado mi consistencia y capacidades, la generosidad con la que me han tratado y heredar el bastón de mando de una ciudad tan señera como Valdepeñas, que ya la refleja. Bueno, aquí en Valdepeñas nació Bernardo de Valbuena, que como sabe es el autor del poema épico más extenso de la lengua castellana, 5.000 octavas reales, que no son pocas octavas, y que fue arzobispo de Puerto Rico y que dio lugar de alguna manera en singladura que Felipe II pusiera la capital en Madrid, porque él era el arzobispo de Puerto Rico cuando el pirata holandés atacó su palacio episcopal, y como sabe, él tenía la mayor biblioteca de todo el descubrimiento. El pirata atacó el palacio y aquellos grandes archivos en un porcentaje muy elevado desaparecieron, y eso le llevó a la conclusión al entonces emperador Felipe a poner la capital en un sitio donde no lo podían invadir, que yo creo que si lo hubiera puesto en Lisboa hoy, con respeto a la independencia de Portugal, hoy sería parte de nuestra nación, y que el archivo de la Marina lo colocara al lado aquí de Valdepeñas, en el viso del Marqués, porque era la única manera de salvaguardar la argumentación, que en aquel momento estaba en Cartagena, de que frente a un ataque portuario se pudiera salvar la historia. O sea que estamos en un centro neurálgico muy puntual. La ciudad de Valdepeñas, que es ciudad heroica, por cierto. Creo que es el 6 de junio, ¿no? Cuando se celebra pasado mañana. Pasado mañana. Pasado mañana. No es el 2 de mayo de Madrid, pero es algo muy similar. Tiene una gesta que retrata muy bien en los episodios nacionales Benito Pérez Galdós. Aquí sabe que se libra la batalla de Bailén, que está muy cercana a Valdepeñas, a 60 kilómetros, pero cuando se está planificando la batalla, el general Castaños ya tenía toda nuestra infantería y artillería situada en el campo de batalla, pero a los franceses les faltaba la artillería que bajaba desde Madrid, y aquí se le plantó cara. Fue una gesta, porque nos vemos, claro, ahora hablamos de esto como literatura, pero al lado de eso hubo mucha vida. Valdepeñas se calcula que tendría en torno a 6.000 habitantes y quedaron 2.500. Luego
Fue una refriega de 4 días que se llevó por delante al 60% de la población, pero que dio lugar durante esa refriega de 4 días a que la artillería pesada del ejército francés no llegara a Bailén, y cuando llegó se había librado la batalla, con lo cual se gana gracias a que Valdepeñas En ofrece esa Valdepeñas retrasó resistencia. la llegada. Sí, Sí. señor, pues Y una gesta heroica. luego tiene una gesta muy particular, que eso, en fin, no nos da mucha gloria, aunque a lo mejor también. Y es que, como sabe el general Castaño, frente a esa batalla de Bailén, firma con el general francés las condiciones de rendición del ejército francés y sitúa en territorio liberado toda Andalucía, lo que hoy es la Comunidad Autónoma de Andalucía. El correo que llevaba esas condiciones para que fuera refrendado en Madrid por el rey, José, no llegó a Madrid porque lo paramos aquí y desapareció. Dice la Conseja Popular que el hombre terminó enterrado en una tinaja de vino. Obviamente, como el correo no llegó, no pudo volver, y como se dieron 15 días para refrendar el acuerdo y no volvió en esos 15 días, no podía volver porque no llegó a Madrid, eso le dio lugar a que Castaño liberara el territorio desde Aranjuez para abajo. Con lo cual, esa gesta valdepeñera no solamente da lugar a ganar la primera batalla y la única gran batalla que pierde Napoleón, la primera gran batalla que pierde Napoleón. A partir de ahí vino la decadencia, fue Bailén, pero sobre todo la gesta del correo dio lugar a que la guerra de la independencia liberara la mitad del territorio, pues por esos gestos de esta ciudad. En fin, cuando se gobierna esta ciudad y se tiene conocimiento de empírico de la historia y de la trayectoria, pues al principio llega un abrumado, pero luego, como en estos momentos, se siente, yo particularmente, muy orgulloso, no tanto de ser valdepeñero, que no somos más ni menos que nadie, pero somos un poco orgullosos, pero quitando esa presunción innata a la naturaleza humana, yo muy agradecido de poder haber ostentado la presidencia de la ciudad durante tantos años. Valdepeñas es una ciudad donde el aire parece guardar ecos de un pasado que aún respira. No en vano, aquí se libró una gesta que cambió el curso de la historia. Durante la Guerra de la Independencia, sus habitantes resistieron durante 4 días al ejército francés, frenando su avance hacia Bailén y permitiendo una victoria que sería la primera gran derrota de Napoleón. Una batalla silenciosa pero heroica, que costó la vida a más de la mitad de la población y convirtió a Valdepeñas en ciudad heroica. Pero la historia de esta tierra se hunde mucho más atrás en el tiempo. A solo 3 kilómetros del casco urbano se encuentra uno de los yacimientos ibéricos más puros y extensos de la península. Preservado intacto desde los siglos III al V a.C. Se dice que fue la visión de los elefantes de Aníbal cruzando la llanura lo que llevó a sus antiguos pobladores a abandonar la ciudad, dejándola dormida bajo la tierra, donde siglos después sería descubierta como un testimonio único de nuestro pasado más remoto. Allí, entre las calles excavadas, las huellas de la vid revelan que en Valdepeñas ya se bendecía el vino antes de que se bendijera el agua. Esa relación ancestral con el vino ha marcado el carácter de la ciudad. Hoy, Valdepeñas alberga 27 bodegas y exporta más del 60% de su producción, alcanzando cifras cercanas a los 600 millones de botellas al año. Un legado vivo que se puede explorar en el Museo del Vino, el único de toda Castilla-La Mancha dedicado por completo a este arte antiguo. Más allá del vino, Valdepeñas mira al futuro. Empresas especializadas en inteligencia artificial y microchips convierten a la ciudad en un centro tecnológico de referencia, mientras su tejido económico, con más de 2.300 actividades registradas y multitud de empresas, refleja su pujanza. El arte y la cultura ocupan un lugar privilegiado. La Fundación Gregorio Prieto conserva cartas inéditas de Lorca, Cernuda o Alberti, mientras el Museo de Arte Contemporáneo ofrece una de las mejores colecciones de Castilla-La Mancha, con obras de Antonio López, Barjola o Venancio Blanco. Y a ellos se suman el Museo de la Ciudad, el del Agua y el de Interpretación del Parque Arqueológico,
completando un mapa cultural tan diverso como la propia ciudad. En sus calles, en sus museos, en sus viñedos infinitos y en la hospitalidad de sus gentes, Valdepeñas invita a detenerse, a mirar despacio y a brindar por la memoria de un lugar que no solo conserva su historia, la celebra cada día. Pues Valdepeñas, una ciudad llena de historia, llena de... bueno, tiene... La historia se refleja muchas veces en las edificaciones y en los monumentos de la ciudad. Quiere decir, es una ciudad con mucho que ver, Es una ciudad además con mucho... dígame. Fíjese si tiene que ver que por las circunstancias... Habíamos dicho que nos íbamos a tratar de tú, alcalde, y resulta que nos estamos tratando de usted los dos. Gracias. Ya no sé dónde vamos a llegar. Ya. No vamos, es que vamos estudié frente a un colegio de monjas y al final eso se te instala con el tratamiento. Pero bueno, fíjese si tiene que ver que en el término municipal de Valdepeñas, a 3 kilómetros de lo que hoy es el casco histórico de la ciudad, se asienta el yacimiento íbero puro, único, puro y de mayor extensión de toda la península ibérica. Data entre el siglo III y V antes de Cristo. Es un yacimiento, como sabe, la península, sabe usted, sus oyentes, tal, ha sido invadida por todas las culturas. Aquí estuvieron árabes, romanos, godos, visigodos, y por esas causísticas no se sabe bien, aunque hay por ahí una teoría que no puede ser descabellada de un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Blázquez. Bueno, la ciudad ha aparecido íntegra, no estuvo colonizada por ninguna otra cultura, y lo que sí se sabe es que Aníbal camino de Roma, pasa por aquí porque el paso natural de Peñaperro es lo que hoy es la Nacional Cuarta, que es Valdepeñas. Y claro, él, como usted sabe, traía elefantes. Supongo que la teoría del señor Blázquez es que aquí que lo más grande que habían visto era un ciervo. Cuando vieron aparecer los elefantes, pues cogieron los bártulos y se fueron. Aníbal llevaba prisa por llegar a Roma, aunque le costó 2 años, y lógicamente no se asienta ni destruye ni quema, pero como las edificaciones íberas tienen un basamento de mampostería de 1 metro, metro y medio, y lo demás es todo de adobe, el adobe se vino abajo, enterró todo eso, y con motivo del año 92, cuando se hace la autovía de Madrid-Sevilla, se descubre un trozo del yacimiento, hay que desviar la autovía, que se desvió, ahí el gobierno nacional tuvo sensibilidad, y ahora tenemos el yacimiento íbero más puro de la península ibérica, que es visitable, un parque arqueológico al que invito a ver porque da mucha emoción ir por una calle, que es que uno pasea la calle como era 2500 años antes. Tengan en cuenta que 500 años antes del nacimiento de Cristo. Y entre las cosas que ha aportado el yacimiento es la granilla de la uva, lo que quiere decir que en Valdepeñas ya se bendecía el vino antes de que al agua se la bendijera. Ahora hablamos del enoturismo, que eso es una cosa muy interesante, ¿no? Porque, en fin, bueno, Valdepeñas, ¿cuántas bodegas tiene Valdepeñas? ¿Lo sabemos o no? Pues actualmente sí, actualmente tenemos 27 bodegas, no todas acogidas a la denominación de origen, pero 22 de ellas están. 2 son vinos de autor, muy específicos y demás. Bueno, la trayectoria de la viticultura en Valdepeñas, el gran florecimiento fue en el siglo XIX, cuando entra la filosofía en Francia. Francia se queda sin viñedo, y ahí los valdepeñeros hicieron, bueno, los manchegos en general hicieron el peor negocio de su historia. Y es que en vez de asistir a los mercados que tenían los franceses, pues decidió la parte más cómoda, y es que hicieron acuerdo con los franceses para elaborar. Francia elaboraba el vino aquí, que es donde estaba el viñedo, y siguió manteniendo su comercio. Lógicamente, 60 años después, la filosera entra en España y llega a La Mancha, y en esos 60 años el viñedo francés ya se había recuperado, con lo cual nos quedamos sin el pan y sin la torta, porque ellos ya volvieron a elaborar su vino y nosotros tuvimos que esperar 20 años a recuperar nuestro viñedo. Bueno, pero aquí estamos, alcalde, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Al margen de que Valdepeñas, sobre todo, que está enmarcado dentro de lo que es la comarca de La Mancha natural, pero en fin, tiene identidad propia su consejo regulador,
había volcado todos sus esfuerzos en las exportaciones al imperio, todo lo que era Sudamérica y demás. Lógicamente, el imperio también se pierde al mismo tiempo, como todos sabemos. Así es que, bueno, nos quedamos un poco en cuadro a principios de siglo. Se vuelve a reflorecimiento en los años 30, donde llegamos a tener 480 bodegas, y luego, después de la dramática contienda civil, bueno, y civil habría que llamarla, y no quiero ser ocurrente, pues ya se entra en que después de la contienda, las grandes familias burguesas, primero, habían sido esquilmadas por la barbarie de la contienda, y segundo, los descendientes pues ya se habían hecho médicos, ingenieros o maestros, con lo cual utilizaron las bodegas para hacer edificios de casas, y ahí se fue reduciendo el número. Pero en el devenir de todo eso, en los años 80 vuelve de nuevo un gran florecimiento por la expansión de la exportación. Valdepeñas exporta el 60% de lo que produce, no crea graneles, toda su producción es embotellada con denominación de origen, y ahí se crean dos grandes firmas, Félix Solís, que ocupa la bodega más grande de Europa y la segunda del mundo. La primera está en California, y la familia García Carrión, que también conquista una bodega señera, que era la de los Llanos. Y bueno, en eso estamos, ¿eh? No nos podemos quejar, francamente. ¿Cuánta gente trabaja ahora mismo en la fabricación de vino, vamos a decirlo así, en las bodegas Pues mira, hay un dato valdepeñas? sorprendente. Yo digo, para que sirva de excusa, que Valdepeñas ya no vive del vino. Sin el vino no podría vivir. La producción del vino, junto con sus oficios adherentes, la agricultura, la manufactura, el cartón, la botella, el corcho, supone un 15% del PIB de la ciudad. Pero en Valdepeñas tenemos una empresa de I+D+I, del grupo ESIA, Tecnovit, que se dedica a la inteligencia artificial y a hacer microchips para que las bombas den en los blancos. Solamente esa empresa actualmente tiene 600 trabajadores, que uno entra allí y parece que entra en un quirófano, porque todo el mundo vestido de blanco con una careta en la boca para no contaminar los microchips. Tiene también un frigorífico, un matadero frigorífico de referencia, como es Frimancha, que abastece casi toda la carne de Andalucía. Tiene dos almazaras que son importantísimas. Y luego es una zona de servicio. Nosotros somos cabecera de comarca de los campos de Montiel y Calatrava. Y lógicamente, pues aquí está la Universidad de Instancia, aquí está el hospital, aquí están los centros de salud, aquí está la escuela de idiomas. Y eso hace que administrativamente el 20% del PIB lo aporte la propia administración, ¿no? Siempre pongo un dato, ahora que hay que poner en valor cuando está tan cuestionado lo público, ¿no? Esta ciudad, que tiene de hecho unos 36.000 habitantes, aunque de padrón tiene 32, tiene un presupuesto de 32 millones. Y el hospital, solo el hospital, tiene un presupuesto de 70, con lo cual nos da la magnitud del PIB. Así es que el vino viene a reproducir eso, un 15, un 20%, un 80% en la propia producción industrial. Somos la ciudad en la que más actividades económicas hay instaladas. Valdepeñas tiene 2.300 y pico actividades económicas, y 1.100, lo sé, por los recursos que llegan al ayuntamiento del impuesto de actividades económicas, 1.100 facturan más de un año, de 1 millón de euros netos al año. Es decir, es una ciudad muy pujante. Luego también es muy mediterránea y muy árabe. La gente vive en la calle. Estoy hablando con usted y no es una excusa ni un argumento. He cerrado la puerta del este porque la gente está en la calle y entra el sonido. En fin, yo creo que es una ciudad para visitar. No es Nueva York, pero tiene un rato. Hay miles de pueblos con historias que aún no hemos contado. Contacta con nosotros y hablaremos de cómo preparar los podcasts de tu ayuntamiento. Visita podcastpublico.com. ¿Y por qué todo tiene que ser Nueva York? Todo lo contrario. Es importante ir a la idiosincrasia de las ciudades. Oiga, el enoturismo no es importante. Yo creo que es una cosa, yo lo recomiendo mucho. A mí me parece ver la fabricación del vino
que es una fabricación artesanal, es una fabricación de amor. Los campos Eso de es, viñedo. eso es una cosa muy grande, es una cosa importantísima. El vino es una bebida bíblica. Bueno, bíblica, es mucho antes de la Biblia, está ahí, pero bíblica. Hombre, yo creo que el vino hay que respetarlo. Y una ciudad que es la ciudad del vino y que tiene los mayores productores del mundo, Mm. pues, o los segundos, vamos, no sé, pero Bueno, son los caray. primeros de Europa seguro, ¿eh? No, de Europa sí, hablo del mundo. Pues es una ciudad a la que hay que respetar, que esto es una tradición muy importante. Sí, y además Yo conozco algunas bodegas de le voy a dar un Valdepeñas, sí. dato, le voy a dar un dato de poner en valor el vino, ¿no? Sobre todo a que la gente joven, en fin, los datos del vino es una cosa sorprendente en España, ¿no? Somos los mayores. Castilla-La Mancha es el viñedo más extenso del mundo, ¿no? Eso es, en fin, es un horizonte de viñedo espectacular. Pero fíjese que en 30 años hemos pasado los españoles de tener un consumo per cápita de vino de 68 litros a 16. A 16. Y le voy a dar un dato. No es que Dios consagró con vino, o Jesucristo en este caso, ¿no? Es que conoce usted, que me va a decir que no, porque no lo conoce, ni nadie, a un bebedor de vino, aunque sea un dependiente del vino que se llama la persona, no lo existe. Usted podrá encontrar, no lo encuentra, no, lo digo de verdad. En fin, poniendo sin ánimo agresivo ni peyorativo. Usted puede encontrar un borracho, un alcohólico de vino, pero no es mala persona. Será marrón, cansino. ¿Y por qué El este alcohol, decrecimiento en el consumo? pues primero entiendo que tiene mucha más gracia para la gente joven en los últimos años, ya son 4 lustros, el tener en la mano una cerveza con una copa, en fin, un botellín con una copa. Segundo, el vino necesita su liturgia, eso lo sabemos los que ya hemos pasado los 50, ¿no? Al margen de que el vino es un alimento, también se ha demonizado con el tráfico y demás, pero como todo en su moderación, pero es un alimento, es un vaso cardiovascular estupendo, que es un vasodilatador cardiovascular y la alimentación, sobre todo las comidas, con vino. Entonces, no, el vino no se puede beber en una botella de lata. Bueno, eso no es símbolo lo que acabo de decir, pero no se puede ver en una lata como una tónica o una Coca-Cola. Necesita su cosa, su vidrio cuando menos, ¿no? Y luego, pues bueno, a lo mejor ahí yo durante un tiempo tuve el honor de presidir el Consejo Regulador y fui vicepresidente del organismo que gestiona todos los consejos reguladores y en algún momento se trató de meter el vino en un botellín, como un botellín de cerveza, que lo hiciera más útil y más factible. Pero en fin, aquello no salió, o si salió, quien sabe de esto no lo vio. Y entonces se han incorporado pues, nuevas bebidas espirituosas, nuevos hábitos de consumo y obviamente ha desplazado al vino. Es decir, fíjese, en Valdepeñas lleva 25 años reales de exportación, 30, y en 30 años pasó de no exportar un solo litro a exportar el 60% de su producción, porque quienes nos sigan su programa entiendan, Valdepeñas con denominación de origen, factura en torno a unos 80 millones de botellas al año. Pero luego fuera de la denominación de origen, lo que es vinos de la tierra de Castilla, vinos de autores, vinos de marca blanca, si lo podemos llamar así, la facturación está en torno a 600 millones de botellas al año. Y de esos 600 millones de botellas, el 60% sale fuera de España. En fin, los datos son ¿Y espectaculares. los aranceles de Trump nos hacen daño o realmente se exporta poco a Estados Unidos? Pues para nosotros, y hablo de lo que entiendo por mi pasado por el Consejo Regulador, los aranceles de Trump, a ver a dónde llega, ya le pegó un golpe, fue a Rioja. Cuando España empieza a exportar el vino a Europa, sobre todo con la entrada del mercado común, esto es más complejo, pero le hago un resumen gráfico, la calidad, precio de los vinos de La Mancha desplazan a vinos de otras denominaciones de origen, puntualmente Rioja. Primero porque el consumidor, usted y yo, bueno, quizá usted sí, yo no soy un sommelier.
Hay que saber mucho de vino para distinguir. Cuando un vino ya es bueno, distinguir un vino bueno de un excelente, eso necesita un paso que no, los paladares generalmente no lo tienen. Entonces, cuando la Mancha entra en Europa, pues se empieza a desplazar a otras denominaciones de origen, puntualmente la Rioja, que era la que más implantada estaba desde los años 60, con aquellos anuncios de Paternina azul y Paternina negra y demás, ¿no? Ese desplazamiento que hacemos en los mercados europeos obliga a Rioja a buscar mercados, que en eso nos llevan en la delantera, entre ellos el americano, puntualmente el americano. Y ahora mismo Rioja tiene un problema. Usted sabe a poco que ahonde y hable con ¿no? Y es que volver a los mercados europeos con la referencia del valor añadido que tiene la marca, esa marca con respecto a otras, es complicado. Y mantenerse en el mercado americano, si a este hombre se le sigue yendo la olla, como dicen los chicos jóvenes, pues van a tener un problema, que de alguna manera ya lo tienen, pero que se les puede agudizar mucho. Tenemos muchos enoturistas que llegan a Valdepeña cada año. Bueno, perdón, Sí, quiero decir una cosa, que Valdepeñas tiene más cosas, ¿eh? sí, Tiene sí, unas sí. iglesias muy importantes, tiene un museo de escultura al aire libre muy importante, muy importante. Tiene, tiene 5 museos, ¿eh? Luego tiene el Museo Gregorio Prieto, que Gregorio Sí, sí, Prieto no era cinco, cualquiera, no era, cinco. no era cualquiera, era un Don grandísimo Fernando, pintor, no, dicho sea de paso. Fernando, tiene 5 museos. Y con perdón de la expresión, cuando digo 5 museos, estoy diciendo 5 museos, no 5 gilipolleces. Nosotros tenemos la Fundación Gregorio Prieto, coetáneo y contemporáneo, de Dalí, de Picasso. Tenemos una bibliografía espectacular, la Fundación lo tiene, de cartas aún inéditas de Cernuda, de Lorca, de toda la generación del 27, de la que él fue muy amigo, y la colección de pintura de él en un caserón, como aquí llamamos, que es una casa palaciega, que el museo es espectacular. Luego tenemos el Museo de Arte Contemporáneo, porque fíjese lo que son las cosas, que nada más acabar la guerra en el año 40, coincidieron aquí porque de aquí eran Sagrario Torres, Juan Alcaide, Francisco Nieva, Gregorio Prieto, y en medio de aquellas sombras de luto y de ocre de ruinas de casas en el suelo, se les ocurrió montar una exposición en el Salón de Pleno del Ayuntamiento. Y año a año se fue consolidando hasta el hecho de que tenemos la exposición internacional de artes plásticas más importante del país. Tan importante, porque nos hagamos una idea, de que, como bien saben, la medalla de Bellas Artes se crea, según los estatutos, para personas físicas. La única institución que ha recibido la medalla de oro de Bellas Artes ha sido la Exposición Internacional de Pintura de Valdepeñas. Y eso ha dado lugar a un Museo de Arte Contemporáneo, que tenemos la mayor colección de arte contemporáneo de Castilla-La Mancha. Aquí, si quiere usted ver a Barjola, a Antonio López, a Pancho Cosío, a Venancio Blanco, a Jauregui, a Bela Siller, a los que quiera, todos están aquí. Jauregui será otro, ¿eh? El Jauregui ese ¿Perdón? será otro. El Jauregui ese que dices era otro. Ah, no, es que era un... No, 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 pero no. Bueno, pero a lo mejor tenía algo que ver contigo, ¿eh? Porque es un pintor Algún, algún, vasco. algún antecedente tenemos. Ah, Algún bebé. antecedente tenemos. Bueno, pues están aquí, toda esa colección de pintura está aquí. Así es que tenemos la Fundación Museo Gregorio Prieto, el Museo de Arte Contemporáneo, tenemos el Museo del Vino, el único que hay en toda la comunidad, claro, está en Laguna de Tal. Eh, tenemos el Museo de la Ciudad, que recoge toda la bibliografía, historia que le hemos narrado al principio. Luego tenemos el Museo del Agua, que se asienta sobre unos baños romanos en una zona, en un oasis que tenemos a 8 kilómetros de la ciudad, que se conoce como El Peral. Y luego tenemos el Museo de Interpretación del Parque Arqueológico. Así es que, y me están apuntando, qué bueno tener un jefe de prensa eficiente. ¿Cuál se me olvida? Ah, el del vino, lo he hablado, bla, 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 bla. Bueno, No, sí, pues sí, lo acabas de mencionar. sí, Jesús, sí, que lo sí. acaba de mencionar. Jesús, está Jesús. Jesús el jefe está ahí, que lo acaba de Bueno, pero mencionar. está bien. Yo soy buen señor porque dispongo de mejor servidor, créanmelo, ¿eh? Pues bueno, a ver, hemos visitado museos, hemos dado una vuelta por algunas bodegas. eh, Ahora queremos comer. Bueno, pues mire, lo que le voy a decir,
y todos hemos pasado por la Nacional Cuarta. Entre Madrid y Andalucía hay un restaurante de referencia que se llama La Guzadera. A ver, Párese y coma. Tenemos dentro de la localidad... yo ya lo he hecho, faltaría pues, más. Bueno, como verá a ver si usted- este aspecto que tengo me lo han regalado. Como verá usted, no es que hable bien de restaurante porque yo sea el alcalde, es que estoy diciendo la verdad, porque ¿Eh? los políticos decimos tantas mentiras que cuando decimos la verdad tampoco lo creen. Y en este caso está verdad. Luego dentro de la localidad tenemos 2 grandes restaurantes también de referencia, como es la Fonda de Alberto. Se me va a olvidar que se nos olvide. Tenemos La Viña, tenemos Casa Gavilla, tenemos El Comendador. En fin, esta es una ciudad de paso y lógicamente eso da lugar a un trasiego de gente que para y que necesita sus viandas y por lo tanto la restauración desde una gama de un menú de 15 euros a una gama, en fin, la más alta puede estar, si toma además un buen vino, en unos 60 euros, pero puede usted escoger que de Valdepeñas no se va a ir ni con hambre ni con sed. Bueno, habíamos hablado, alcalde, de ir a visitarle, Teo, de ir a Valdepeñas y que nos íbamos a tomar un vino juntos, ¿no? Tienes que venir. De eso habíamos hablado, ¿no? Sí, sí, Bueno. sí. Y además te voy a hacer un cumplido, si vienes de verdad, que lo voy a cumplir. Es que te voy a invitar yo, no la ciudad, voy a pagar yo, porque... Bueno, el segundo vino lo pago yo. Además, Eso está voy a ir a presentar un libro, o sea que voy a ir. Ya está, O sea que voy a bien ir. sobre la escuela. Además, ya saben la máxima bíblica de Noé, ¿no? Hay que tomar 2, entendiendo como metáfora, porque ya sabe que se cuenta que cuando acaba el diluvio se planta una viña y el aserto que hay en la Biblia es que el primer vino le inspiró, el segundo le dio fuerza y el tercero lo envenenó, que se supone que ya es en papachas. Entonces no hay que llegar al tercero, pero entre el 1 y el 2 hay camino. Mire, Eladio Caballero, fallecido Eladio Caballero, un día me dijo una cosa que no olvidaré nunca y que cuando la digo la gente, pienso para mí, pensará se está adornando, ¿no? Pero él me dijo, Eladio Caballero, mira, Jesús, con el vino Valdepeñas, beber hasta caerse y en el suelo lo que buenamente puedas. Bueno, pues nos quedamos aquí con esto. Que iré, Sí, no, que lo advierto. Y a lo mejor, si tenemos suerte, cuando vaya y nos tomemos 2 vinos, nos podemos tratar de tú, que esto nos hemos ido tratando de usted. Se nos escapa, pero Pero Fernando, bueno, para ti, para quienes esto sigan, beban vino del que sea. O sea, un vino, una copa de vino en los labios es un beso. Así es que no hay beso malo, hay bueno y mejor. Que uno, si puede escoger el mejor, que escoja el mejor. Y si no, que se conforme con el bueno, pero beban vino y quieranse. no puedo estar más de acuerdo. ¿Qué le vamos a hacer? No puedo estar más de acuerdo. Un abrazo muy fuerte y esperarme. Fernando, mi gratitud. Aunque no llego el 6 de junio, pero llegaré a lo mejor el 6 de junio que viene. Un abrazo muy fuerte. Cuando llegues, bienvenida. Muchas gracias por la deferencia en nombre de mi ciudad y todo mi afecto. Ha sido un placer, de verdad. Chao. Un placer. Adiós. Chao. Lo nuestro no es solo un podcast, es cultura con valores. Promovemos el turismo sostenible, la diversidad cultural y la igualdad. Porque contar bien las historias también implica contarlas con responsabilidad. Visitar España, presentado por Fernando Jáuregui.